Ecuador entra a la lista de países vigilados por una ONG debido a las vulneraciones a los derechos humanos y cívicos. ¿La comunidad internacional reconoce a Ecuador como un país inseguro para políticos y activistas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Me escucha, Jean-Paul? Gisela, buenas tardes. Un gusto estar contigo el día de hoy. Un saludo a la audiencia de la radio. Muchísimas gracias a ti. La nueva lista de vigilancia de la ONG Civicus Monitor pone en manifiesto profundas preocupaciones por el ejercicio de las libertades cívicas en Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Ecuador. La lista de vigilancia destaca los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico, según la evaluación de esta ONG y de personas asociadas de investigación, con el asesoramiento de personas defensoras de los derechos humanos y activistas. Jean-Paul, mientras el presidente del Ecuador está de viaje por los Estados Unidos en reuniones con el Consejo de Seguridad de la ONU y recibiendo premios por las libertades, Ecuador es considerado internacionalmente un país peligroso para políticos, activistas y también para periodistas. Sí, mira que, bueno, ese no es solamente el único índice que debemos tomar en cuenta. Está también el índice de fragilidad de los estados, donde estamos actualmente en una zona de warning, que significa una zona de alerta, ¿no es cierto? Porque los problemas que tenemos a nivel de corrupción, de infiltración, de zonas liberadas, etcétera, de magnicidios, nos ubica en una zona muy peligrosa. Yo te diría que al borde, ¿no es cierto?, de países africanos donde existe alta peligrosidad. Entonces, lastimosamente, nuestra imagen a nivel internacional se ha deteriorado mucho, no solamente en estos casos que estoy citando. Ya una vez que habíamos planteado el tema del porte de armas como una flexibilización, desde ahí en otros indicadores como el Global Peace Index, el indicador de paz global, también nuestra imagen internacional se vino abajo. Entonces yo te diría que realmente a nivel de mundial, el Ecuador está mal catalogado, está catalogado como peligroso, como una zona de emergencia, de alerta, de deterioro, y no es un estado fallido. No podemos decir que estamos actualmente como un estado fallido, pero estamos como un failing stage, es decir, como un estado que está comenzando a fallar, donde los jóvenes no van a clases, donde las zonas están liberadas, donde los negocios cierran, donde hay corrupción, hay policía infiltrada, y evidentemente hay un presidente que está absolutamente deslegitimado. Entonces, eso nos da las claras que a nivel internacional nuestro país no tiene una buena imagen en términos de seguridad y de economía. ¿Y el gobierno no entiende la magnitud de la escalada de violencia que está teniendo el país, que estamos viviendo los ecuatorianos? ¿No le entiende, crees? Mira que realmente es algo sorprendente, ¿no? Pero cada vez que el ministro Zapata da sus charlas y sus conferencias, él dice es un tema de bandas, ¿no? Como diciéndonos, no hay problema, esperemos que se acaben de matar y algún día esto se va a tranquilizar. Y ese es el discurso de todo el gobierno, de los secretarios de seguridad. O sea, al parecer estaríamos en un país donde no pasa nada, no es un tema entre bandas que se matan y el resto es absolutamente tranquilidad y paz. Y es una vergüenza, como te digo, no sé hace cuánto tiempo debieron haber renunciado. Después de la muerte de Villavicencio deberían haber tenido, digamos, los pantalones de haber salido, porque realmente estamos en una época donde no sabes en quién confiar, en quién te va a atacar más, si la fuerza pública o los delincuentes. Así estamos en el Ecuador, no tienes en quién confiar. El asesinato de Villavicencio nos dio las muestras a las claras de que mucha gente está infiltrada. Y mientras no tengamos claro quién está infiltrado, el combate al crimen organizado será absolutamente innecesario, sin resultados, porque realmente todo está corrupto, todo está infiltrado, no hay política pública, no hay planes de seguridad. Hasta el día de hoy, yo te puedo decir, Gisela, no tenemos claro cuál es la política de seguridad del gobierno. No tenemos claro qué tanto se ha implementado el plan, qué tanto se han cumplido las metas y los indicadores que se han puesto en dicho plan. Realmente estamos echados un poco a nuestra suerte. Justamente para esta ONG Civicus, Ecuador se encuentra inmerso en una preocupante crisis debido a la violencia política, la cual se agudizó a raíz del asesinato del periodista y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. La inseguridad ha provocado un aumento de las agresiones contra los periodistas y las figuras políticas que corren un riesgo de sufrir ataques violentos. Dos factores que demuestran el deterioro del espacio cívico en el Ecuador.
¿La inseguridad en el país se ha transformado en una falta de garantías para los ejercicios políticos? Total, mira que a nivel mundial hay un indicador también muy interesante, el Political Terror Scale, que implica, ¿no es cierto?, si el Estado está en capacidad o no de proteger a sus ciudadanos. Y en el Ecuador, mira que no es el caso. El tema de Villavicencio es considerado realmente un crimen de Estado, podría ser catalogado como tal, dado la participación realmente directa de la policía en el caso. Vemos que los cuerpos de seguridad fueron infiltrados y vemos también los periodistas amenazados, ¿no? Hace poco también unos colegas tuyos salieron del país. Entonces, implica que el Estado no da las garantías necesarias para que la gente pueda ejercer su derecho al trabajo, ¿no es cierto? En este caso, los políticos, los periodistas. Y entonces, evidentemente, estamos, como te decía yo, en un failing state, un Estado que comienza a fallar, que se comienza a deteriorar. Y nuestro espejo, como yo siempre he dicho, ya no es el colombiano, ya no es el mexicano. Nuestro espejo cada vez más cercano es Haití. Y mira que en el caso del Darién, la mitad de, ¿no es cierto?, de gente que cruza el Darién hasta ahora, en este año, son venezolanos. Y la segunda nacionalidad que ha cruzado el Darién este año son ecuatorianos, por encima de los haitianos. Mira que nuestra crisis no solamente... Qué pena, te estamos perdiendo estamos perdiendo un poco la señal, Jean-Paul. Estamos perdiendo un poco la señal y lo que nos dices es muy importante, por eso quisiera ver si la podemos retomar, ¿no? Nos decía que Ecuador se ha convertido en el segundo país de migrantes que cruzan por el Darién, esta selva súper peligrosa que, ahí está, lo tenemos ya de regreso. ¿Jean-Paul? Jean-Paul, ¿nos escuchas? Ya te tenemos de vuelta al aire. Sí, Gisela, ¿me escuchas? Ahí te escucho mucho mejor. Muchísimas gracias. Disculpa, pero estaba muy interesante lo que nos decías, pero no te pudimos escuchar la última parte. Nos hablabas que Ecuador se convertía en el segundo país de migrantes que cruzan el Darién y que incluso primero está Venezuela, luego Ecuador y después está Haití. Exacto, mira que nuestros temas están tan complicados en Ecuador que realmente hemos rebasado los problemas de Haití y cada vez nuestro espejo tiene que ser esa pequeña isla, ¿no es cierto?, donde hay caos, hay un Estado fallido. Realmente estábamos muy cerca de convertirnos en un Estado como tal, un Estado en el cual no puede, ¿no es cierto?, proteger a sus ciudadanos, no puede proteger a periodistas, no puede proteger a los políticos. Ahora, donde lo triste, ¿no es cierto?, es ver a gente con chalecos. Ahora, Ecuador... pues por la alta violencia, la cantidad de atentados, como que nos hemos normalizado un poco hacia la violencia que vivimos el día de hoy, ¿no? O sea, ya como que la vemos como algo cotidiano. Sin embargo, el asesinato de Fernando Villavicencio marca para la comunidad internacional un hito de violencia en el mundo. ¿Es así? O sea, la gente nos ve como eso marcó como que Ecuador ya se perdió en la violencia, porque nosotros parecería que no nos acabamos de dar cuenta lo que estamos viviendo. Mira que nosotros estamos viviendo un poco lo que vivió en su momento México y Colombia, ¿no? México, el asesinato de Colosio, Colombia, el asesinato de Galán, y cuando tú ves un poco el contexto del asesinato de esos candidatos políticos, te das cuenta que es lo mismo que pasó en Ecuador, ¿no es cierto? Un sistema de seguridad infiltrado, graves fallas, ¿no es cierto?, en el momento del atentado, etcétera. Entonces, lo que vemos es que la gente desde afuera, ¿qué es lo que ve? A un Ecuador que está viviendo lo que México vivió en su momento, lo que Colombia vivió en su momento, y realmente estamos en un tema muy grave. La gente no quiere venir acá, no quiere hacer negocios, no quiere hacer turismo. Las embajadas más bien lo que hacen es recomendar que no vayan a ciertas zonas en el Ecuador. Y yo el otro día hablaba, por ejemplo, con un colega en Guayaquil, y la ocupación de hoteles, de restaurantes, está muy por debajo de lo que se espera. La percepción de seguridad es muy alta actualmente en Ecuador, y eso impacta en la economía gravemente. Definitivamente. Pero el gobierno, como tú decías hace poco, ha señalado constantemente que la situación de violencia se da, tú decías, por las bandas que se pelean entre ellos, ¿no? Pero esa realidad yo creo que ya ha traspasado a la violencia para los civiles. El otro día estaba aquí un experto que tenía una teoría para mí un poco drástica, pero creo que se está asemejando mucho a la realidad que estamos viviendo, y es que hoy en día en el Ecuador los conflictos se arreglan a todo nivel con violencia, ¿no? Ya no es una cuestión privativa o solamente exclusiva de las bandas organizadas del narcotráfico, ¿no?
Y el Estado también ha perdido su monopolio legítimo de la violencia. Y como tú dices, en los chats, por ejemplo, comunitarios, tú ves que la gente ya nos llama a la policía, ¿no es cierto?, a proteger. Lo que ellos dicen es: vamos a tomar la justicia por nuestras manos y vamos a quemar, a linchar a los delincuentes. Y mira que estamos a un punto, ¿no es cierto?, tan grave en el Ecuador, que no es de extrañarse que en el futuro tengamos autodefensas como las tiene Colombia, porque los empresarios cansados, ¿no es cierto?, que la policía no actúe y no sea efectiva, pueden armar tranquilamente sus grupos armados paramilitares, y eso es sumamente que les ayuden peligroso. justamente a la producción del ganado y de sus empresas. Entonces puede ser mucho más grave que eso, pero en las ciudades vemos eso. En los barrios la gente ya no quiere a la policía, quiere ellos mismos ejercer justicia, quemar, linchar. Entonces estamos en un tema muy grave. Y además, si el problema fuera solo entre las bandas, no incrementaría exponencialmente como ha incrementado delitos como la extorsión o el secuestro, ¿no? Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Realmente ha sido interesante conversar con usted. Muchísimas gracias, Jean Paul. Gracias, Gisela, por la invitación. Un saludo a la audiencia, pues gustoso de hablar con ustedes como siempre. Un abrazo. Igualmente, Jean Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Notimundo a la carta, una opción para mantener